Bienvenidos a Erudito, donde leer nos salva. Buenas, bienvenidos a Erudito. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento que estén poniendo play y escuchando este nuevo capítulo, hoy con algo claramente no muy armado, sino que... No muy armado, sino como suele ser de mi persona, me gusta mucho la improvisación. En gran parte de las veces sale mal, pero la improvisación tiene esa pizca de felicidad y de ser lo más expresivo tal vez y buscarle lo mejor sin escoger las palabras. Me resisto mucho a hacer guiones para hacer este tipo de episodios. Me gusta que fluya y que sea más tipo una charla, algo conversado, algún comentario que hago y que si a ustedes les gusta los escuchen y les haga una pequeña reflexión. Bien, hoy sin dar tanto preámbulo voy a hablar y me gustaría hacer una mención a quien descubrí que es uno de estos escritores que influyó e influye en mi persona y en mi forma de ver el mundo tal vez, y que no lo descubrí hace mucho tiempo, sino mitad del año pasado, septiembre, más o menos, finales del 2021, más o menos. Pero de quién estoy hablando es Hermann Hesse. Hermann Hesse tiene su obra cúlmine, si bien la conocen, es El lobo estepario. Una obra, que ha tenido muchas repercusiones a nivel de hombre, porque Hesse justamente es un escritor alemán. Acá no voy a hacer alusión a la fecha en la que nació, fecha en la que murió, porque creo que se vuelve del orden muy de lo formal, y justamente este podcast se trata de ser informal, no desprolijo, ¿no? Bueno, Hesse es... ustedes tal vez lo conozcan por Hermann Hesse, porque lo pronunciamos como Hermann Hesse, pero bueno, al ser alemán, el apellido es Hesse, Hermann Hesse. Hesse es un escritor que yo lo categorizaría también como una persona íntimamente ligada a la filosofía. Bien, un gran lector de Friedrich Nietzsche, el gran pensador alemán que muere cuando Hesse tenía más o menos unos 12-13 años, pero gran lector de toda su obra, Si hablo Zaratustra, la genealogía de la moral, Más allá del bien y del mal, y que se ve muy reflejada en sus libros, en sus obras, ¿no? Yo voy a decir que de Hesse solo he leído Siddhartha y Demian, que son como dos de sus obras. Siddhartha, una de las más conocidas. En general, toda su colección o su repertorio de libros son muy galardonados y muy conocidos, más que nada por el tipo de escritura que tiene, pero estos son como para aquel que se está introduciendo en la literatura, y me pareció bueno, o me recomendaron en realidad, que si quería arrancar a leer a Hesse, empezara con Demian y con Siddhartha. Bien, me gustaría hablar un poco de la figura de Hermann Hesse. Hermann Hesse es una persona sumamente espiritual, bien, una persona que vivió el periodo del siglo XX más caótico, y si se quiere más caótico de los últimos siglos tal vez, porque vivió las dos guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial, que se comprende más o menos a principios de 1914, y luego la gran Segunda Guerra Mundial, que inicia en el 39 con los nazis, con el Partido Nacional Socialista invadiendo Polonia, ¿no? Y que terminará en el 45 con la bomba atómica en Hiroshima y en Nagasaki. Muy reconocidos estos eventos, pero no menos importantes en la obra de Hesse. Hesse, hay que decir que está muy influenciado en su vida por el gnotismo, por ser agnóstico, ¿bien? El ser agnóstico, la principal definición de ser
agnóstico, yo creo que viene de la mano de una raíz que tiene Hess, que es la persona que de alguna manera niega la existencia de Dios, pero que considera al entendimiento humano como una noción absoluta, ¿no? Como que nunca va a llegar al conocimiento de un ser superior o divino. Eso es un poco el pensamiento del agnóstico, como para tener así más o menos un acercamiento. Pero lo que realmente resalta a la obra de Hesse, que es lo que a mí me impactó mucho con el primer libro que leí, que fue Siddhartha, es la relevancia de situaciones sumamente cotidianas que toman vida, básicamente. Pero no toman vida en el aspecto que le da vida a Hesse, sino que la intervención que hace con su prosa, con su forma de escribir, es sumamente vital para para estos objetos, si se quiere de alguna manera. Estos objetos, está mal mi clasificación de objetos, porque yo me refiero, por ejemplo, a la importancia que le da Hesse en Siddhartha al río, la importancia que le da a la lluvia, a la hambruna. Siddhartha justamente es un libro que nos muestra de una manera novelizada, pero un poco también dando sus pinceladas ficticias, la historia de Buda. Bien, Buda tiene una cronología similar a la de Jesucristo, pero claramente es de la parte de Oriente y está mucho más interiorizada con el cuerpo y no tanto con la relación divina del alma, ¿no? Esa es la principal diferencia, si se quiere, entre lo que es el Occidente y Oriente. Hay un culto muy, muy relevante y muy importante a la vida y al cuerpo. Entonces, por este lado entonces, encontramos el pensamiento de Hesse. Vemos en Hesse muy buena prosa, es decir, muy buena escritura, muy buena forma de leer, un hilo que sigue a la literatura, que viene un poco de la mano con su primera aproximación a lo que fue la poesía. Hesse, antes de ser escritor, o inclusive cuando se estaba convirtiendo ya en escritor, era poeta, escribía poesía alemana. Él es alemán, no, desconozco de dónde es oriundo, pero hay que darle mucha importancia y mucho juego a su literatura con un gran peso poético, que eso hace que también sus novelas se lean muy rápido y sean muy, muy fáciles de digerir, ¿no? Su dualidad de mundos entre lo que es el cuerpo, lo que es el alma, lo que es lo oscuro, lo que es la luz, está muy marcada en todas sus novelas. Mi próxima lectura de Hesse va a ser posiblemente El Lobo Estepario o El Juego de los Avalorios. Que bueno, acá quiero decir un poco, también haciendo una alusión, Hesse es ganador del premio Nobel en el año 46, bien, luego de terminar la Segunda Guerra Mundial, y él escribe una de sus obras cúlmines, junto con El Lobo Estepario, que no la mencioné, que es El Juego de los Avalorios. El Juego de los Avalorios es una novela, si se quiere, del orden metafísico, donde vamos a encontrarnos con dos moldes, ¿no? La novela está dividida en dos. La primera parte es una parte de la biografía del personaje y la segunda parte los tratos escritos de este hombre. Bien, no es un juego físico, el juego de los Avalorios no es un juego que a lo largo de la novela nosotros nos vamos a encontrar como con un tablero. Es un ejercicio o una especie de diversión, de ocio de otra dimensión, ¿no? Que Hesse, justamente, acá está la magia, no lo deja nunca claro. Nunca se llega a entender muy bien qué es ese juego de los Avalorios. Es como escritor, como filósofo, si se me permite decir, es conocedor muy amplio de todo lo que es la música clásica, de la matemática, un gran jugador de ajedrez,
Estas son temáticas que, por ejemplo, dan vueltas sobre el juego de los avalorios, ¿bien? Que un poco muestran su forma de ser, su espiritualidad. El otro de los libros que puedo recomendarles yo que leí, en realidad recomiendo toda la obra de Gese porque como escritor es envidiable realmente la forma de vida en correlato a su obra. Para mí hay una gran importancia en lo que es la vida del escritor o del filósofo en cuanto a su obra. Si se convergen estas dos cuestiones, para mí es magnífico y hacen y dictan de un genio. Gese es uno de estos, ¿no? Hay un gran odio, no un gran odio, un gran repudio de Gese a la sociedad alemana. Este es un rasgo muy nietzscheano al alemán medio, ¿no? A esta cultura alemana. Hay, más que nada, por la neutralidad, va a decir Gese, ¿no? Hay como que en momentos donde la balanza se inclina para uno o para otro lado, Alemania se queda en la plena neutralidad. Haciendo referencia a cuestiones tanto bélicas como tal vez económicas y sociales, ¿no? Y dice en uno de sus libros de recopilación, Y si la guerra continúa, que es un libro en realidad donde Gese recopiló ensayos que fueron publicados en un diario en Alemania, ensayos que van desde 1915 más o menos, que es el inicio de la Primera Guerra Mundial, hasta 1946, o sea, ya él ganando el premio Nobel. Son ensayos que escribió acerca de China, acerca de esta Alemania, esta cultura alemana, acerca de Nietzsche, un pasaje muy importante al Zaratustra. Está también en este pequeño libro la carta que entrega a la comisión de los premios Nobel porque no puede asistir por cuestiones de salud. Pero hay una cuestión que a mí me llamó mucho la atención. En realidad no me llamó la atención, sino que nos muestra un poco la forma de ser de Gese, que es tres cosas que influyeron en él, que es uno de los ensayos, en realidad es en el prólogo, y él va a decir que, a ver si los quiero leer puntualmente, si me permiten. Estoy buscando aquí en el prólogo. Dice: después de muchas especulaciones sobre el asunto, debo decir que existen tres fuerzas poderosas que han influido inflexiblemente en mi vida y en mi carácter. El espíritu cristiano y casi absolutamente antinacionalista del lugar donde crecí y me desarrollé. La lectura de los grandes pensadores chinos y, por último, pero con la misma importancia, el trabajo del historiador a quien siempre he venerado, digno de toda mi confianza y a quien agradezco su estímulo, Jacob Burckhardt. Montañola, junio de 1946. Acá vemos entonces, este es el final del prólogo Y si la guerra continúa, de este libro de ensayos, que Gese tiene una gran lucha entre la cristiandad, justamente, y lo que es la espiritualidad del aspecto de Oriente. O sea, hay una lucha muy marcada en Demian, por ejemplo, la otra de sus novelas. Hay una dualidad de mundos, el mundo oscuro, el mundo de la luz, este mundo que se va a encontrar el niño adulto cuando crezca, que Demian es recomendadísima la obra por la gran metáfora siempre constante de un espíritu, de un pequeño ave que rompe el cascarón para salir y ver este mundo. Es realmente poética la novela. Pero me quería quedar más que nada con una rememoración a este autor, ¿no? No quería seguir hablando en este pequeño lugar que me hago para comentarles cosas de filosofía, de literatura. Yo entiendo ya por el camino que he recorrido con estas dos novelas de Gese, que es uno de mis autores favoritos, al cual yo le tenía un poco tal vez de lejanía, no lo conocía tanto y lo notaba como medio separado de mí, pero le he encontrado un gusto muy especial y realmente filosófico. Así que espero que hayan disfrutado, les haya servido de algo. Muchas gracias por escuchar y nos estamos viendo en otro capítulo.
Nos pueden seguir en Instagram y en YouTube como Erudito de Rotterdam, donde leer nos salva.